eso. Vamos a hablar sobre los nuevos trials de trombectomía mecánica en pacientes con AXPEX bajo. Como sabéis, se han publicado 2 trials recientemente. Vamos a hacer un poquito de revisión previa. Como sabéis, los ensayos pivotales de trombectomía se hicieron utilizando TAC simple, TAC perfusión y estudio de colaterales en ventana precoz, dependiendo del diseño del ensayo, y utilizando TAC perfusión en ventana ampliada. Así se diseñaron las guías del 2015 y posteriormente 2018, en las que, como sabemos, los pacientes estaban más seleccionados con perfusión en ventanas más tardías. Y en ventanas más precoces se permitía un mayor volumen de infarto, pero las guías siempre se hablaba de aspects por encima de 5, es decir, 6 o más. En estos ensayos, aunque este eran los criterios de inclusión, en algunos no tenían criterios de inclusión, como puede ser el Mr. Clean, y se colaron algunos pacientes con aspects bajo. Podemos ver en este estudio de imagen del Hermes que se intuye que puede haber un beneficio de trombectomía en pacientes con aspects 3-5, pero que la N de pacientes es muy baja. Así, las guías clínicas lo que nos decían es que era razonable, tanto la europea como la americana, tratar pacientes con aspects bajo, pero no teníamos una evidencia randomizada. A pesar de ello, sí que había habido estudios que han ido mostrando que la probabilidad de tener un buen estado funcional a los 3 meses mejora con la trombectomía a pesar de tener un infarto grande establecido. Y han sido varios estudios que, a pesar de tener cierto impacto, iban siendo estudios con Ns bastante pequeñas. Ha habido algunos incluso que hablaban de que podía reducir el riesgo de infarto maligno, de necesidad de cranectomía descompresiva, y un trial reciente que se publicó en el año previo, basándose sobre todo en resonancia magnética, mostró que los pacientes con AXPEX bajo tenían mejor estado funcional a los 3 meses. Es verdad que este ensayo fue un ensayo importante, pero que su principal limitación es que estaba basado en más de un 80% en resonancia magnética, por lo tanto no era aplicable a los hospitales que utilizamos principalmente el TAC como prueba de screening. Así, este año recientemente se han publicado 2 ensayos clínicos en New England, el Angel Aspect, que es un ensayo chino, y el Select 2, que es un ensayo que se ha hecho en Estados Unidos y en Europa sobre la trombectomía en pacientes con infarto grande. Empezaremos hablando del Select 2, es un fase 3, como os digo, internacional, Europa, Estados Unidos y Australia, randomizado, y que, a pesar de ser open label, tienen un evaluador ciego del outcome primario. Se incluyen 31 centros de los países que os he dicho y Nueva Zelanda, pacientes mayores de edad y con menos de 85 años, oclusión de T, carotidia y M1, hasta 24 horas desde el inicio de los síntomas y con un ranking previo 0-1. Los criterios de inclusión por prueba de imagen son aspects de 3-5 y un volumen mayor de 50. Estos criterios serán revisados posteriormente por un evaluador ciego para ver que no había muchos pacientes que se hubiesen randomizado y que no cumpliesen estos criterios. Se hizo una randomización en tratamiento médico o tratamiento endovascular, y se hizo un modelo adaptativo para equilibrar los grupos teniendo en cuenta el NIH de inicio, la localización de la oclusión, el tiempo, el infarto estimado, el ASPEX, la presencia de mismatch, el lugar de la oclusión y el centro que incluía al paciente. Otras características, como el manejo de la tensión arterial o la necesidad de cranectomía descompresiva, dependía de los protocolos internos de cada hospital. Al principio, el primary outcome era un outcome doble de dicotomización ranking 0-2 versus ranking 3-6 y un shift análisis de todo el ranking, incluyendo el ranking 5 y 6 como colapsado, para evitar que el estudio fuese positivo por tener pacientes que se salvaban de la muerte para quedar en una cama. Posteriormente se cambió el protocolo y pasó a ser el outcome primario solo el shift análisis. Outcomes secundarios quedaron siendo el ranking 0-2 versus 3-6, ranking 0-3 versus 4-6, la presencia de recuperación neurológica precoz, el grado de recanalización, dónde va el paciente al alta, la calidad de vida medida con diferentes escalas, y
los outcomes de seguridad, en el que está la transformación hemorrágica sintomática, la muerte a los 90 días, el empeoramiento neurológico y las complicaciones del procedimiento. Se hizo un plan en el que se iban a incluir 560 pacientes, un análisis a los 200 y otro a los 360, pero al publicarse el Rescue que hemos enseñado antes, el que estaba basado en la resonancia, se hizo un segundo análisis a los 300 pacientes, que fue cuando se paró el estudio. Como veis, se para el estudio cuando se reclutan cuando los 300 pacientes llegan a los 90 días, entonces se sigue reclutando y por eso son 352 pacientes los randomizados. Podemos ver que el porcentaje de tándems no es despreciable, 30% en los endovasculares, 25% en el Best Medical Treatment, 20% tienen TPA en un grupo, 17% en el otro y en torno a un 60% que son derivados de otro centro. El NIH es un NIH alto, 19, y el ASPEX, la mediana de ASPEX es un ASPEX de 4, ¿vale? La gran mayoría de pacientes son seleccionados utilizando también TAC perfusión y la resonancia es anecdótica en este caso. La media de volumen de territorio críticamente hipoperfundido es de 170 y la media de volumen de infarto estimado a la llegada es de 80. Este es el primary outcome. Como veis, el outcome de los pacientes, el ranking a los 3 meses es mejor en el grupo de pacientes que se realiza tratamiento endovascular, haciendo este shift análisis, a pesar de que la mortalidad entre los dos grupos es similar, cosa que es importante, no está salvando a la gente de la muerte. Y como podemos ver en los secondary outcomes, la probabilidad de ser independiente a los 90 días es 3 veces más en los pacientes que reciben trombectomía mecánica, 2 veces más la probabilidad de caminar de forma independiente, es decir, ser un ranking 3 o menor. Como vemos, el porcentaje de hemorragias sintomáticas es muy bajo, es llamativamente bajo, un 1%, más bajo de lo que se predecía en el diseño, y el porcentaje de complicaciones del procedimiento es mucho más alto de lo que se estimaba, son 18% las complicaciones durante el procedimiento. Como vemos, hay de todo, problemas a nivel de la punción, sobre todo vasoespasmo, también disecciones o perforaciones del vaso. Y es llamativo también, perdón, el hecho de que los pacientes que se tratan con trombectomía tienen más probabilidad de tener un empeoramiento neurológico precoz. Esto probablemente tenga que ver con la presencia de edema por reperfusión, pero no queda del todo explicado y es importante que si tenemos un mejor outcome a los 3 meses, pero empeoran más de manera precoz, si un paciente se trata con una trombectomía y tiene un ASPEX bajo, los primeros días son significativos, pero no tanto, porque nuestro objetivo es a los 3 meses y ese paciente hay que darle su tiempo hacia la mejoría. Aquí vemos el análisis de subgrupos, podemos ver que dicotomizándolo en hora precoz o tardía mejora el pronóstico igualmente. También cuando se dicotomiza por mayor o menor volumen del core a la llegada. También por el hemisferio en el que está presente la oclusión. Como os digo, es importante que el 87% tenían un 85% tenían un ASPEX de 5 o menos, porque una de las críticas de este estudio era que se podían randomizar pacientes con ASPEX más altos siempre que el volumen fuese mayor de 50. El 80% de los pacientes cumplen ambas cosas. Pasamos al Angel Aspect, que es un ensayo igual fase 3, randomizado, open label, con un evaluador ciego, en este caso un ensayo nacional chino. Incluye 46 centros, pacientes de 18 a 80 años con oclusión de T carotidia o M1, 24 horas de inicio de los síntomas y ranking 0,1. Pueden incluir pacientes con, ya digo, con el ASPEX 3,5. También se pueden incluir pacientes con ASPEX 0,2 si el volumen era entre 70 y 100, o pacientes con ASPEX por encima de 5 si el volumen era entre 70 y 100, aunque no se incluyó ningún paciente con estas características. Este ensayo igual randomiza tratamiento endovascular versus Medical Treatment y
En este caso se puede utilizar TPA como en el otro, pero también se puede utilizar uroquinasa por los protocolos internos del país. Los tratamientos más allá de esto dependen de cada centro y en este caso el tratamiento endovascular y el trombolítico lo paga el paciente y posteriormente se le reembolsa, que también puede ser un pequeño sesgo, el hecho de que haya pacientes que hayan desestimado estar en el ensayo por el hecho de no poder pagar ese inicial. ¿Vale? El primary outcome es un shift análisis de todo el ranking y el secondary outcome es es un análisis dicotomizado de ranking 0,2 versus 3,6, también ranking 0,3 versus 4,6, la recuperación precoz neurológica, la recanalización y la progresión del infarto en los primeros 7 días. En cuanto a los outcomes de seguridad, transformación hemorrágica sintomática, la muerte, la craniotomía descompresiva y las complicaciones del procedimiento. Aquí tenían un plan de 502 pacientes con un interanálisis en 168 y 336. Cuando hicieron el interanálisis, cuando el paciente 336 completó los 90 días, ya habían randomizado hasta 456. De estos 456 pacientes, vemos que el porcentaje de hombres es mayor que el de mujeres, un NIH algo más bajo que en el otro estudio, 16 y 15. Un aspect de 3, tiene un volumen de infarto probablemente mayor que en el otro estudio, que el aspect medio era de 4, a pesar de que aquí la media del infarto parece que es menor. Pero bueno, el aspect era mayor en el SELECT comparado con este ensayo. El TPA se administró en 28% de los pacientes y podemos ver el outcome primario. También vemos que hay una mejora del ranking a los 3 meses, los pacientes que se tratan mediante trombectomía mecánica, sin eso suponer una mejora evidente en la supervivencia. En cuanto a los outcomes secundarios, igual vemos que hay 2,6 veces más de tener un outcome 0,2 a los 3 meses, 1,5 veces más de tener un outcome 0,3, es decir, de deambular de forma independiente. Y también hay un mayor porcentaje de pacientes que tienen una mejoría significativa a las 24 horas. Vemos en este caso que es más frecuente la presencia de cualquier hemorragia intracraneal, aunque no así de las sintomáticas, sí numéricamente, pero no estadísticamente. Y la craniotomía descompresiva es numéricamente también mayor en el grupo de tratamiento endovascular, pero no es significativo. Solo tienen en este caso un 1% de complicaciones del procedimiento. En cuanto al análisis de subgrupos, también es importante ver que a pesar de que se puede utilizar la resonancia, solo se utiliza en un 8,5% de los pacientes. Y en cuanto al análisis de subgrupos, bueno, vemos que los aspects menores de 3, es decir, 0,2 son muy pocos pacientes, aunque se muestra una tendencia a la mejoría del pronóstico. Igual los aterotrombóticos son pocos pacientes y parece que en este caso es más neutro el valor de la trombectomía mecánica en estos pacientes. Estos estudios tienen sus limitaciones. En ambos la tasa de pacientes con TPA fue relativamente baja, aunque no fue muy baja. En el chino se utiliza uroquinasa en algunos pacientes, aunque son pocos. En este también el diseño se incluye en pacientes con ASPE02, pero igual son pocos para sacar conclusiones. Y en ambos tiene una limitación de edad, en el chino 80 años, en el americano, europeo y de Australia y Nueva Zelanda de 85. Ambos estudios fueron parados de forma precoz y esto puede hacer que, aunque se exagere, digamos, el efecto del procedimiento y también puede interferir, digamos, en la probabilidad de hacer un buen análisis de subgrupos para extraer otras conclusiones. Entonces, bueno, en conclusión, pues el tratamiento endovascular en pacientes con infarto grande establecido, ASPEX 3,5 sin efecto de masa, mejora el pronóstico funcional a los 3 meses. El porcentaje de pacientes con ranking 0,2 a los 90 días es muy bajo en los pacientes con Best Medical Treatment, entre 7 y 11, que aumenta hasta entre 20 y 30 después del tratamiento endovascular.
igual el porcentaje de pacientes que deambulan de forma independiente, es decir, ranking 0,3, está en torno a 20-30 sin tratamiento endovascular, aumentando a 40-50 después del tratamiento endovascular. Hay dudas sobre el porcentaje de pacientes que tienen complicaciones del procedimiento porque difiere mucho entre los dos ensayos. Y un punto importante es que el 20% de los pacientes que se examinaron en el SELECT-2 para randomizarse cumplían criterios de imagen. Es decir, si estos ensayos entran en nuestras guías clínicas, que probablemente lo hagan, probablemente veremos un aumento en el número de pacientes que trataremos en el futuro. Hay algunas dudas, sobre todo esos pacientes más mayores, pacientes con ranking mayor de 1, y supongo que Marta tendrá también ahora algunas más que mostrar. Así que nada, muchas gracias y Marta, quedo pendiente de si quieres hacer alguna pregunta, algún comentario. Sí, Manu, pues lo primero agradecerte porque la revisión es completísima y fantástica. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que los datos pues son pues lo primero bastante impactantes, ¿no? Estamos hablando de dos ensayos clínicos publicados en un New England. Con lo cual, a la espera de que se introduzcan no solamente estas, sino otras potenciales nuevas indicaciones de tratamiento, ¿tú qué crees que tenemos que hacer antes de que las guías internacionales y las sociedades se signifiquen en nuestra práctica clínica? A ver, yo creo que ahora mismo un paciente con menos de 80 años y con ranking 0,1 no tenemos ninguna excusa para no tratarlo porque tenga un aspects entre 3 y 5. Si tenemos dos ensayos clínicos randomizados sin dudas de mejoría del pronóstico, con entre los dos no sé, deben tener en torno a 800 pacientes. Si sumamos el ensayo japonés previo, pues tendremos más evidencia aún. Probablemente haya un metaanálisis o de pacientes independientes, ¿no? De pacientes eh, que se publicará en breve analizando, digamos, mejor los subgrupos. Pero creo que a día de hoy estos datos deberían aplicarse en la práctica clínica porque ya tenemos todo para cambiar las guías. Simplemente falta que se reúnan y se publiquen, digamos. Más allá de esto, gente con un ranking 2 o gente con más de 80 años, bueno, esto ya depende un poco de lo que cada uno considere. Yo, en mi opinión, creo que podemos plantearnos si el tratamiento va a ser fútil o no, pero queda bastante claro que no vamos a hacerle daño al paciente. Entonces, ahí Ujú. yo creo que un ranking 2 joven lo trataría igual, un ranking 0 mayor también. Claro, eso te iba a preguntar porque estamos hablando de una mejoría de 3 veces más posibilidades de ser independientes en el Select 2, que es el norteamericano, Australia, Europa, tal, 2 veces más de poder deambular sin asistencia, 2,6 veces más de ser independientes, ranking hablamos 0,2 en el de China, 1,5 más de poder deambular sin asistencia. Realmente, pese a que ellos en el diseño hayan establecido como un límite el ranking 0,1, pues bueno, ¿cuál es la diferencia real en que podemos pensar que haya en incluir también pacientes que tengan un ranking 2, un buen estado basal, etcétera, y el límite entre tener 80, 81 años, 85 u 86, ¿no? Claro, el hecho es que un ranking 2, claro, si tú quieres hacer ese tipo de estudios, cuando incluyes ranking 2 también se te pueden ir a miles de pacientes los criterios. Entonces es cierto que hay que entender que los estudios es una cosa y la vida real es otra. Y yo creo que a día de hoy todos los ranking 2 se están tratando. En mi opinión, no Ujú, hacerlo no tiene mucho sentido. ujú. Y si tenemos una indicación nueva de tratamiento, creo que estos pacientes se deberían incluir, francamente. Eh, pero bueno, Ah, entiendo que eso puede generar más hablabas dudas. también hablabas también del aspects, porque realmente en el Select 2 permiten aspects un poco más altos, ¿no? 3 y 5 si me equivoco, Sí. corrígeme. Y sí que en el de China ya hablaríamos que permiten incluir a partir de 0, aunque este porcentaje de pacientes aspects 0,2 era más pequeño, pero aún así sí que se veía una tendencia a un mejor resultado clínico. Necesitaríamos que se realizasen nuevos estudios más dirigidos a los outcomes en los pacientes que tienen un aspects peor, 0,2,
Y en caso de que lo consideres así, entiendo que también debe de ser difícil, ¿no? Con los circuitos de detección que suelen tener los países que participan y que diseñan este tipo de trials. Entiendo. ¿Tú qué Claro, yo crees? creo, yo creo que habría que verlo primero la viabilidad de esos estudios. Me refiero, ¿cuántos pacientes ranking es decir, perdón, Aspects 0 a 2 llegan a un hospital? Es decir, me costaría ver si hay que reclutar 1.000 pacientes para ver un efecto, con cuánto tardaríamos en reclutarlos. Yo entiendo que sí, que en el futuro se diseñarán estos ensayos. Entiendo que sí y que si son positivos, pues Ujú, ya, no sé, no quedaría muchas excusas, para, pues, por ejemplo, para repetir la imagen cuando un paciente viene de fuera bueno, o si un paciente se ha descartado una hemorragia en otro centro, hacer ningún tipo de prueba de imagen al llegar. Eh, Más allá de esto, claro, ujú. esto dependerá también de si la gente, si las empresas están dispuestas a financiar un ensayo con tantos pacientes que dure tanto tiempo, que también entiendo que debe ser algo difícil de conseguir, pero bueno, seguro que los del grupo del Select, o del Ángel están trabajando en intentar ampliar esa evidencia, claro. Ujú. Sí, esto también te lo quería comentar, que al final también hablábamos de un porcentaje muy alto, no me acuerdo en cuál de los dos, de traslados secundarios. ¿Hasta qué punto, vistos los resultados, tendría sentido que repitiésemos un TAC en los traslados secundarios, que es una práctica que se realiza pues en bastantes centros? A ver, yo aquí tengo mis disclosures, porque ya sabes que soy un firme defensor del traslado directo a sala, igual que tú, que es la que me hace la pregunta. Un poco capciosa. Pero, pero, pero bueno, yo en mi caso, claro, si tú, eso hay que medirlo, al final esto hay que medirlo. ¿Qué porcentaje de pacientes te llegan trasladados de otro centro y acaban teniendo un Aspects por debajo de 3, que sea lo que lo sacaría ahora mismo del acabar en la sala? Si tú mides eso y el porcentaje de pacientes es un 5% o un 3 o un 8, al final el tiempo perjudica y perjudica al 90% de tus pacientes para descartar un 10 que no sabes si la está haciendo bien o mal. Ya no decimos que está haciendo mal, sino que no se está haciendo bien o mal. A mí me parece que debería ser una práctica que dejásemos a un lado. Ujú, ujú, ujú. Vale, de acuerdo. Y bueno, ya para terminar, también es bastante llamativo el tema complicaciones, ¿no? El porcentaje de complicaciones intraprocedimiento que reportan desde el SELECT 2 es de un 18% comparado con un porcentaje muy pequeño que tienen en China. Y también el tema de las transformaciones hemorrágicas, el tema de que tengan muchas más transformaciones hemorrágicas en el ensayo de China, que no sé si ellos hacen algún tipo de observación o de comentario al respecto. Puede ser porque admitan volúmenes más altos o porque al final el porcentaje también de los pacientes que recibían TPA era muy similar entre los dos, era el mismo. No sé si se puede ver algún tipo de uso de anticoagulación previa específico que ellos describan o bueno, A ver, esto. en el artículo no, que yo, bueno, que ya he apreciado, no se termina de explicar. Es verdad que lo más normal, lo que todos esperamos, es más lo que reporta el segundo trial que el Select, ¿no? El Select tiene es muy bajo. Es cierto que cuando tú tienes un NIH 19, para tener una transformación hemorrágica asintomática tienes que pasar un NIH 23, que a veces tú tienes una hemorragia grande, pero te mantienes Ujú, un NIH 19, 20, 21, y eso no se considera asintomático por criterios, pero puedes ujú. tener una hemorragia, ¿no? También el Aspex en el ensayo en el chino es más bajo, eso también entiendo que puede tener alguna influencia. El hecho de que ellos tengan más ateromatosis intracraneal quizá utiliza más alta agregación durante el procedimiento, también puede jugar un papel. Pero bueno, yo entiendo que sí, que cuando tengamos los datos de los dos estudios juntos, estas cosas se confrontarán, porque también el porcentaje de pacientes con complicaciones intraprocedimiento a todos nos sorprende, ¿no? 18% de complicaciones es muy alto, es decir, no es lo que estamos acostumbrados a ver en nuestra práctica clínica y tampoco en los trials que previamente se han publicado. Entonces,
bueno, eso hay que verlo y si es así, si es una cosa que se mantiene, también hay que tenerlo en cuenta. Me refiero, si tienes más riesgo de disecar una arteria en un paciente con ASPES bajos por los fenómenos de inflamación o por lo que sea, quizá tenemos que ir con otro tipo de approach o no apretar mucho con el número de pases. Bueno, quizá tenemos que tener eso en mente de que estamos corriendo más riesgo de que en un paciente con un ASPEX 10. Ujú, ujú. Vale, también mencionabas el hecho de que se hayan interrumpido y que a raíz de un análisis intermedio por los resultados, eso también de alguna manera limita el poder hacer un análisis por subgrupos, pero también se podría pensar que el tema de ellos en el diseño establecen una serie de de volúmenes a partir de los cuales, ¿no? De infartos bueno. ¿Se podría establecer algún tipo de limitación en cuanto a la cantidad de volumen de territorio infartado, teniendo en cuenta que son estudios que esta evaluación del volumen primero lo hacen con TAC perfusión, en su mayoría no se hace con una resonancia magnética, que sabemos todos que a priori es más específica para esto, y luego también sabiendo que, bueno, dentro de lo que se ha podido ver en el análisis por subgrupos, ¿no? Por ejemplo, en el Select 2 no había diferencias en outcomes cuando se dicotomizaban de más, menos 100. ¿Tú crees que eso se puede emplear como un límite teniendo en cuenta lo que se ha publicado o no? ¿O Claro, no debería? yo creo que ahora, a ver, lo de la resonancia sí, obviamente no estamos viendo el volumen real, eso es algo bueno, que todos sabemos, ¿no? Eh, pero ya tenemos un ensayo basado en resonancia que nos dice que mejora el outcome, ¿no? No debemos fiar de los volúmenes de los que estamos viendo aquí probablemente, pero bueno, sí que el ASPEX está revisado por un evaluador ciego centralizado que en principio no debería tener un sesgo y debería tener un entrenamiento bastante alto, ¿no? Eh, Ujú. el tema del análisis por subgrupos, claro, es por la presencia de una N relativamente baja. Yo entiendo cuando esto se haga en conjunto, pues tipo Hermes, tendremos más datos de que pacientes quizá no se benefician, porque claro, es que parece que hay una tendencia de que todos se benefician. Entonces, claro, ahí tenemos que ver si hay algunos pacientes que no se van a beneficiar y no debemos tratarlos o no. Pero la verdad que por lo visto en estos ensayos no parece que vayamos hacia allá. Ujú. Vale, y ya nada más que para terminar, Manu, simplemente hacer una foto de esta situación y en tu opinión, con estos resultados, ¿qué es lo que ya no está justificado que hagamos? Dejar de tratarlos. Vale. No, porque al final tú tienes Pero me refiero a cosas más concretas. quiero decir, tú tienes Aspects a partir de 3, creo que, ¿no? a día de hoy yo creo que una vez a partir de 3, tomar la decisión de no tratar a un paciente es un acto médico y tomar la decisión de no tratar a un paciente con un Aspex 4, 60 años, ranking 1, a día de hoy, visto los datos, podría considerarse mal eficiente. Entonces yo creo que ahora mismo tenemos que, nuestra obligación, digamos, estudiarnos bien estos trials y aplicarlos a nuestro día a día, incluirlos en los protocolos de nuestros hospitales, pactarlo con nuestros compañeros de radiología, neurología, eh, y incluir estos pacientes, por lo menos los que cumplían criterios del ensayo. Creo que es nuestra obligación casi moral empezar a tratarlos. Por tanto, nos tenemos que enfrentar a una realidad, ¿no? Que se puede cuantificar en un incremento de la actividad asistencial de al menos entre un 20, ¿no? por ciento más. Según el SELEC, sí, según el SELEC, en torno a un 20% de los pacientes que tengan, es decir, tendremos un 20% más de M1 y test carotidias. Y en nuestra práctica habitual, pues tenemos M2, extremopasilares, tenemos otras cosas que es nuestra N global, pero si aislamos nuestras M1 y test carotidias, pues en Europa, Estados Unidos, tal, sí que tendríamos un 20% más, siempre que cumplamos esta función de ser un hospital receptor de un 50% de pacientes. Hay hospitales que funcionan con su área, probablemente tengan mucho menos. Y también dependerá pues, de cómo esté organizado el territorio. Si tú tienes un ictus que te viene con 4 horas, pues tendrás más. Si tu ictus más lejano te viene con hora y media, pues tendrás menos. Por supuesto, por supuesto.
Pues nada más, gracias Bueno, por hacer esta sesión para todos nosotros y hasta la próxima. muchas gracias, Marta. Chao. Hasta luego.